Bueno, más o menos 2 millones de pesos. Porque un arriendo así como en un sector bien, pues no peligroso, sino como central, no te baja de 900.000 pesos. Eso sí, pues, fijo. Los servicios de esos sectores cuestan más o menos 250, 300.000 pesos. Y bueno, qué más la comida. No está muy barata, pero tampoco es muy costosa, pues. Eso es como, excepto la carne. Uy, menos mal. La papa. Y la papa. La papa está muy cara. O sea, pero sí, vivir digamos, en el norte, sí es más económico que vivir en el, pues, más central, a Medellín o más al sur. Entonces al norte puedes conseguir un arriendo cerquita, por ejemplo, al metro, que es como, digamos, el donde uno dice como, bueno, esto es más abajo, esto es en la porra. Entonces, más cerquita al metro vale por ahí 800.000 pesos, de 600.000 pesos no le baja. Si lo consigue 600.000 pesos porque se está cayendo pues el lugar. Una ganga. Exacto, el señor, pues la persona que la está alquilando está muy embalada. Pero generalmente es entre 600 y 900.000 pesos. Si es, por ejemplo, una unidad pues en edificio y es el apartamento completo, no te va a bajar de 1.000.000 de pesos. Si es una habitación, entonces también 600.000 pesos, 500.000 pesos si es amoblada. Y si es pues como con servicios básicos, Pero no. integrado al norte. Si es al sur, un apartamento que al norte vale 800.000 pesos, al sur te va a valer 1.200.000, por ejemplo. 1.250.000, más o menos por ahí. Exacto. Y sin amoblar. Exacto. Sin amoblar. En el sur es más costosa la calidad de vida. El estrato es más alto, los arriendos son más altos, por los servicios son más altos. La comida sí vale pues como más o menos lo mismo en todas partes. Pero en cuanto a locación y servicios públicos sí son más caros. Y en el centro, depende, por ejemplo, la de Laureles. Laureles también es como costosito porque es un barrio tranquilo, porque tiene una zona rosa como bien, de restaurantes. Entonces también es costosito. Carlos R. Restrepo, más o menos los mismos precios. Conquistadores, Belén. En Belén incluso pueden ser un poquito más caros en algunos sectores, como Simón Bolívar. Incluso los lugares que están mucho más cerca al metro siempre van a ser más costosos, excepto en el tema de, por ejemplo, del estadio, porque incluso ahí son más económicos por el ruido que sí genera el metro al estar más cerca como de las casas. Ahí sí se vuelve más económico, pero es por la incomodidad auditiva que genera todo el metro pasando todo el día por ese lado. Y también entre el estadio y la floresta también hay una zona familiar buena y también más o menos con esos mismos precios de 1.200.000. Y por una zona cercana a San Juan, como San Juan hacia Macro, por ahí detrás, por esa zona también. Bueno, a ver, vivir en Medellín para nosotros los paisas tiende a ser un poquito complicado. Primero por la pandemia, segundo por la situación del país, tanto social como política. Entonces, se nos hace un poquito más difícil porque trabajamos muchísimo y ganamos poco. Entonces, eso que ganamos ahora no nos da realmente lo que necesitamos para sobrevivir. Que otras personas del extranjero puedan venir y vivir, sí, tranquilamente. Tienen todo el conocimiento y las capacidades como para centrarse en eso, en vivir tranquilos, pero acá, para nosotros los paisas se vuelve un poquito complicado. Un mínimo que está en 1.000.000 de pesos y un mercado, una canasta familiar que está en casi 500.000 pesos para 3 personas es muy duro, o sea, es súper duro vivir en Medellín con el sueldo básico que normalmente la gente del común como yo y como muchos otros tienen. Entonces se complica un poco vivir tranquilo. Y para ti, por un extranjero que viene aquí, ¿cuánto puede ser? Desde un mínimo hasta un máximo para vivir normal en Medellín. Para un extranjero. Sí. Para un extranjero, si viene con poco dinero y con la idea en su cabeza de que quiere acá estabilizarse, puede hacerlo. Tiene muchas opciones. Si sabe otros idiomas, si tiene alguna otra forma de ganar dinero. Hoy en día las redes y la forma digital se ha vuelto pues algo muy importante para el mundo, incluyendo la ciudad, que no se exime de eso. El problema es que hay muchos paisas, hay muchos antioqueños que no
aún no lo comprenden y aún no lo utilizan de la manera porque están acostumbrados a vivir a lo paisa, a lo colombiano, en su finca o con su familia o de lo que realmente produce. Entonces se hace un poco complicado porque ya los extranjeros vienen acá con un mundo de cosas y se les es más fácil. Entonces puede hacerlo con un mínimo, puede hacerlo con un máximo, de la manera que quiera, ¿cierto? Acá tenemos un poco la ideología de que si no hay dinero pues no se vive bien y está mal porque eso es lo que nos han metido a nosotros desde alguna forma, de una forma pues muy social y muy certera a la hora de hablar de marketing, a la hora de hablar de redes. Todo eso se nos ha metido a nosotros y hemos olvidado un poco cuál es la cultura importante de acá de Medellín, que es ser buena gente, que es sonreírle siempre a la gente, que es siempre estar bien, que es siempre ser felices con lo poco o mucho que tengamos. Eso se nos ha olvidado un poco por tratar de llenar esas partes, esos vacíos que otra gente nos quiere dar acá. Eso es un poco complicado de explicar, pero